Listo, estamos ya oficialmente grabando la sesión de hoy, cuyo nombre es Flores, Dulces y Flores, porque es la continuación de la sesión anterior que se llama Recortes y Caracoles. Entonces vamos a orar para abrir esta sesión. Padre amado, mi Señor, yo te quiero dar gracias por la posibilidad que me das de estar compartiendo en este tiempo todas estas enseñanzas, todas estas principios bíblicos, Señor, conforme al diseño que tú nos has dado como mujeres, igualmente también al varón. Te damos gracias, Señor, por la posibilidad de estar aquí reunidas, escuchando, aprendiendo. Te pido que bendigas a todas las mujeres que están aquí, Señor. Te pido que nos des un corazón enseñable, que abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, que ablande nuestro corazón endurecido, Señor, que en algún momento tal vez por experiencias negativas, Señor, en el relacionamiento con los hombres, por experiencias que vimos en nuestra familia, en nuestro hogar, por modelos de crianza inadecuados, Señor. Hemos cambiado ese diseño y hemos actuado de una manera contraria, Señor. Y hemos podido ver las consecuencias, sufrir las consecuencias también, Señor. Te pido por todas estas mujeres que estamos aquí, que tu Espíritu Santo sea dándonos entendimiento, sabiduría y la convicción para tomar una decisión y decidir andar conforme a tu plan y a tu propósito original con nosotros, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Te pido que seas tú guiando mis pensamientos, mis palabras, para que lo que pueda yo compartir, Señor, esté alineado con tu voluntad. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, ahora sí, vamos entonces a iniciar. Esta sesión, como les comentaba, nos vamos a enfocar en las mujeres. Si ustedes ven aquí, yo creo que todas las identifican si tienen hijitos o hijitas, más o menos de 10 años para arriba, o de pronto de 12 años para arriba. Si tuvieron hijos y los hijos vieron esta serie, entonces las identifican claramente, ¿cierto? Esas son las chicas superpoderosas, ¿no? Y voy a, en este momento, a hacer la introducción leyendo lo que el libro nos transmite, lo que Nancy nos quiere hacer como reflexionar en torno a este tema, que se relaciona también un poquito con la anterior sesión de recortes y caracoles, y ya van a ver por qué. Bueno, y dice así: las chicas superpoderosas irrumpieron en las pantallas de televisión en 1998 e instantáneamente se convirtieron en la serie animada más popular en la historia de Cartoon Network. Esta serie animada fue grandemente elogiada por jóvenes y adultos por igual. No es difícil ver que tenía un mensaje entre líneas. Buscaba redefinir las ideas tradicionales sobre la masculinidad y la feminidad y alterar los roles de género. En el episodio inicial, un torpe profesor intenta crear a la chica perfecta, usando una mezcla tradicional de azúcar, flores y muchos colores. Pero por accidente derrama una cierta sustancia X a la mezcla y crea a las chicas superpoderosas, con superpoderes para volar, superfuerza, supervelocidad, invulnerabilidad, visión de rayos X, supersentidos, visión infrarroja y proyección de energía. Las chicas superpoderosas pasan el tiempo luchando contra villanos malvados, muchos de los cuales son hombres. El peor y más peligroso villano de todos, la personificación de la maldad, es una criatura diabólica e inmortal de piel roja llamada él, con mayúscula. Él tiene un grave trastorno de envidia femenina. Habla con una voz aguda y se viste con botas negras hasta los muslos, una chaqueta roja de mujer y una minifalda con un tul rosa en el collar y el dobladillo. Es uno de los episodios más populares. Las chicas superpoderosas luchan contra sus contrapartes masculinas, los chicos superapestosos, que fueron creados con recortes
o sea, vello axilar, caracoles y el rabo de un cachorro. Además de un poquito de agua del excusado de la cárcel como sustituto de la sustancia X. Los tres chicos personifican tres características malvadas: el sexismo, el machismo y la misoginia, o sea, el odio a las mujeres. El único propósito de su existencia es destruir a las chicas superpoderosas. Inicialmente, las chicas superpoderosas derrotan a los chicos superapestosos al darles un poco de azúcar, besos. Pero él resucita, él, o sea, el malvado de los más malvados, ¿no? Que se llamaba él. Resucita a los chicos y los hace más grandes e inmunes a los besos y a los abrazos. Las chicas tienen que encontrar otra manera de luchar contra ellos. Por casualidad, descubren que el tamaño de uno de los chicos disminuye cada vez que su masculinidad se ve amenazada. Con lo cual, las chicas humillan a los chicos y los avergüenzan, se burlan de ellos y los insultan. Al atacar su masculinidad, los chicos se van achicando y finalmente son derrotados. Bueno, ¿ustedes sabían todo esto? Yo no. A pesar de que me vi algunos episodios, se los confieso con mi hijo mayor, que veía a las chicas superpoderosas y a mí me parecían hasta chéveres y divertidas. Nunca había entendido ese trasfondo en ese momento, sinceramente. Ya después que empezamos a estudiar y a de pronto analizar todas estas posturas feministas que hoy en día son súper comunes en todas las películas comerciales de Hollywood, vemos la contraparte. Yo hace poquito veíamos, por ejemplo, en estas páginas de plataformas de películas, eh, por ejemplo, Los Cazafantasmas, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan los Cazafantasmas cuando éramos pequeñitas? Salió la versión femenina, ¿sí? Hace mucho tiempo, pero yo cuando lo vi, yo en ningún momento entendí que eran posturas feministas. Realmente hasta hace poco vine a caer en cuenta de eso y muchas películas a las cuales se les ha sacado la contraparte femenina para hacer un contra hacia esas perspectivas aparentemente machistas en el cual el hombre es el héroe o el hombre es el que gana, el que lucha, el que tiene ciertos ideales para pues ser como el héroe de la película. Entonces, esta reflexión, pues en este caso, con respecto a esta película que nos propone Nancy Leigh DeMoss, que es la que escribe el libro, nos permite como sacar algunas conclusiones, ¿no? Y es básicamente las mujeres son poderosas. Las mujeres podemos llegar a ser poderosas, somos poderosas, ¿sí? Somos más poderosas que los hombres, de hecho, si lo queremos ver así o lo queremos, si queremos lograr esos objetivos, lo podríamos lograr. ¿Mm? Las mujeres son poderosas, son inteligentes. Las mujeres tienen que salvar a los hombres de sí mismos, porque los pobres hombres no pueden con ellos. También vemos hoy en día los medios de comunicación, no solamente en la película, muestran y describen a los hombres como malos, como abusadores, como agresivos o inferiores, torpes, tontos o incompetentes. ¿No? Esas son las dos posturas que vemos hoy en día en la televisión, en los comerciales, en las películas. Dos contrapartes de lo que es ser hombre. O es ser abusivo y ser agresivo, o es ser tonto e incompetente, ¿no? Y esto, pues, básicamente transmite el mensaje de que las mujeres tenemos que ser fuertes, las mujeres tenemos que tomar el control, tomar las riendas, ¿sí? Y tener el mando, ¿sí? Porque los hombres no pueden solos, ellos no pueden hacer las cosas tan bien como nosotros las podemos hacer. Entonces, aquí, pues,
todo esto se refiere a un mensaje, mensajes indirectos y muy directos también que la sociedad y la cultura nos ha querido transmitir. Y pues básicamente reflejan también las ideas de la sociedad sobre la masculinidad y la feminidad. Y todo lo que esto implica. Como les comentaba ahorita, básicamente las mujeres tenemos que salvar a los hombres. Nosotros somos las que nos corresponde esa responsabilidad porque los hombres no pueden. Ellos son inferiores. Y pues es importante que nosotros entendamos y no nos dejemos más alienar la mente con estos mensajes que parecen pintados y argumentados con perspectivas muy bonitas también, muy alentadoras y que como mujeres de alguna forma nos alimentan el ego. ¿Quién como mujer no se siente bien? Estamos sentados con un hombre al lado y vemos un mensaje que básicamente la mujer es la que lleva la delantera, la que toma las mejores decisiones, la que tiene la capacidad intelectual de lograr resolver un problema complejísimo que el hombre no puede, que la mujer es la que finalmente lleva la victoria. De alguna forma eso nos hace sentir muchas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos llevan a querernos alinear con esa postura, querer estar de acuerdo con esa postura y decir, sí, claro, es que yo creo que sí, en muchas ocasiones yo lo hago mejor que él, yo lo puedo hacer mejor que él, no es que ese hombre que tú me diste definitivamente no, yo creo que yo lo hago mejor. Entonces, es el peligro de todos esos pensamientos, de todos esos mensajes, perdón, que invaden nuestro pensamiento y que van a venir a tomar una posición muy clara que van a determinar nuestras actitudes, nuestras acciones y nuestras reacciones, ¿no? Entonces, este capítulo que Nancy denomina Azúcar y Flores, pues básicamente nos va a llevar a entender algunas cosas, ¿no? Así como Dios fue intencional al crear al hombre, nuestra creación como mujeres tampoco fue accidental ni arbitraria. Fuimos creadas excepcionalmente por nuestro creador con un propósito específico. Mientras consideramos esos propósitos, muchas de las mujeres que estamos aquí estamos considerando esos propósitos, o sea, como escuchando y diciendo como que sí, pero esto como que todavía no me cuadra. Todas, yo sé que muchas de las que están aquí de repente están considerando, están entendiendo y decidiendo caminar con base en esto. Mientras tanto, tengamos presente algo y es que el mundo no reafirma el plan de Dios y nos manda el mensaje de mil maneras diferentes de por qué nosotros tampoco deberíamos reafirmar el plan de Dios, por qué nosotras tampoco deberíamos tener en cuenta el plan de Dios, porque no es necesario tener en cuenta el plan de Dios, porque básicamente es inútil o es irreal o no tiene sentido o simplemente no te conviene. ¿Sí? Esos son los mensajes que el mundo pues, nos quiere hacer llegar y nosotros también, ¿por qué razón no deberíamos aceptarlo? Pero la realidad es que todas hemos sido influenciadas por esos mensajes, ¿no? Entonces Nancy nos hace aquí un comentario bien interesante que lo quiero leer tal cual dice aquí. Mientras consideramos cómo Dios nos creó, nos diseñó, puede que en algún momento te resistas cuando veas que su plan va en contra de la imagen de la feminidad que nuestra cultura promueve. Puede que te sientas incómoda, molesta incluso, o completamente reacia y digas, esto es una bobada, no sé ni qué hago acá. Puede que eso pase y te resistas. Pero
aquí precisamente lo que necesitamos es, el hecho de que estés aquí indica que de alguna forma entiendes que esto es verdad, que esto es real, que tiene sentido y que realmente el mundo te ha querido vender lo que no es. ¿Mm? Por eso es importante que antes de abordar este tema, inclinemos nuestro corazón delante de Dios y digamos, sí, Señor. Cuando hablamos de decir sí, Señor, primero que todo, es un lema del movimiento Mujer Verdadera. ¿Mm? Ustedes pueden entrar a la página, Viva Nuestros Corazones, ahí hay muchas reflexiones. Si ustedes quieren recibir los audios diarios, como devocionales diarios del movimiento Mujer Verdadera o pues del Ministerio Mujer Verdadera, me pueden escribir por el WhatsApp o por el Facebook, más bien, si me tienen el contacto en Facebook también, para que yo los ingrese en un grupo si aún no están en un grupo. Pero este es el lema, básicamente. Todas las mujeres que estamos recibiendo estas enseñanzas, en algún momento le hemos dicho al Señor, sí, Señor, sí, Señor, recibo estas palabras que tú me quieres dar, acepto que tus caminos son perfectos, que tu diseño es perfecto y es bueno para mí, ¿sí? Y estamos dispuestas a que el Señor sea el que nos vaya transformando. ¿Mm? Entonces, por eso, comencemos. Si de alguna forma te sientes reacia, comienza por esto. Y pídele al Señor que te dé la gracia para aceptar ese diseño y vivirlo en tu vida. ¿Mm? Eso es lo primero. Entonces, aquí la siguiente reflexión, la siguiente parte, ¿no? Que el libro nos permite meditar es en que definitivamente a nivel, o sea, por más de que ya hemos visto cuántas cosas nos han querido tumbar, ¿no? Respecto al diseño del varón y la mujer, eh, indiscutiblemente hay muchas cosas que a nivel cultural y social siguen siendo así. ¿M? Entonces, cuando una mujer está embarazadita, lo primero que le preguntan ¿es niño o es niña? ¿Sí? Es lo primero que se pregunta. Hayas tú creído y estés tú caminando bajo perspectivas feministas o no, tú terminas respondiendo, es niña o es niño, o el doctor dijo que es niña o el doctor dijo que es niño, ¿sí? Aunque claramente hay personas que afirman que el sexo no debería tener consecuencias en la identidad o el rol de una persona, ¿no? Es lo que supuestamente nos han también querido vender. Pero hay cuestiones que son indiscutibles a la hora de poder uno determinar si esa personita que está en el vientre de una mujer embarazada es hombre o es mujer, ¿verdad? Y hasta el mismo médico, pues, que te atiende cuando estás en ese proceso de exámenes y te hace ecografías y todo, por esas características anatómicas, puede determinar ¿es un niño o es una niña? La escritora Elizabeth Elliot escribió un libro para su hija sobre la feminidad llamado Dejadme ser mujer. El libro se llama así, Dejadme ser mujer. Y ella escribe esto. Tu cuerpo es el de una mujer. ¿Qué significa eso? Hay un significado invisible en sus signos visibles. La delicadeza, la suavidad, la estructura ósea y muscular más liviana, los senos, el útero, ¿acaso no tiene ninguna relación con lo que eres en sí? ¿Acaso tu identidad no está íntimamente vinculada a estas formas materiales? Esta pregunta nos lleva a pensar en muchas cosas. Nancy aquí nos dice que reflexionemos en ¿qué crees que estaba tratando Elizabeth de decirle a su hija? El libro nos plantea esa pregunta. ¿Qué crees que estaba tratando de Elizabeth de decirle a su hija? Si tienes la posibilidad de escribirlo en el chat, escribe lo que tú piensas acerca de eso. ¿Qué
¿Qué mensaje le está transmitiendo en esta frase a su hija? ¿Mm? Es bien, bien profunda esta frase cuando ella dice aquí, hay un significado invisible de signos visibles. ¿Mm? Porque evidentemente en el diseño de la mujer y el diseño del hombre, cada uno de ellos tiene unas características físicas externas, visibles, que no solamente te permiten decir soy hombre o soy mujer, biológicamente hablando, sino también hay un mensaje más profundo acerca de esto. Hay un significado invisible porque todo lo que Dios hace lo hace con un propósito. Y Él no se tomó el tiempo y la minuciosidad para diseñarnos con algunas cuestiones particulares diferentes a las de los hombres, solo porque sí, al azar, ¿sí? Esto tiene un propósito muy claro y tiene un significado invisible que vamos a entrar un poquito a pensar ahora. Por aquí nos dice Viviana en el chat, respondiendo a la pregunta, ¿qué crees que estaba tratando Elizabeth de decirle a su hija? Dice Viviana que tenía un diseño especial y único creado por Dios. Además, por el rol de lo que implica ser mujer, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar algunos de esos significados invisibles de los signos visibles. El primero que nos cuenta Nancy, que nos comparte Nancy aquí en el libro, es la curvatura de el codo, digamos, de esa zona del brazo, y ella nos propone que hagamos el ejercicio. De hecho, cuando terminemos esta sesión, hazlo y compáralo con el de un hombre que tengas ahí presente en tu casa, ¿sí? Y es básicamente, dice así, levántate y deja caer tus brazos al lado del cuerpo. Mantén tus brazos relajados y voltea tus manos de manera que las palmas miren hacia adelante. Puedes ver que la parte inferior de tu brazo no está alineada con su parte superior. Tiene una curvatura debajo del codo que se aleja de tu cuerpo. Después quiero que busques a un hombre y le pidas que tome la misma posición. Verás que su brazo está prácticamente derecho. En este sentido, si vamos a hablar de medidas exactas, aquí están, se las escribí en las diapositivas. Eso lo confirma Nancy aquí. Dice, la curvatura del hombre es de un ángulo, en un ángulo de 20 a 30 grados, la de la mujer. La curva es un ángulo. Aquí estamos hablando de ángulo. Voy a escribirlo. ¿Listo? Y igualmente la del hombre es el ángulo es de 5 a 10 grados y la mujer es de 20 a 30 grados. O sea, definitivamente esto tiene un significado. ¿Tendrá esto un significado? Me echó la pregunta, porque es que no puedo decir que definitivamente porque no es algo obvio, no es lógico. Yo nunca lo había visto así. De hecho, yo decía, ay, tan feo eso. Si soy sincera, ha hecho que tan fea la forma de, no me gustaba, de verdad, en mi cuerpo. Yo nunca me había puesto a pensar que era una característica de todas las mujeres, o que era un diseño especial para la mujer. Uno en la ignorancia va de manera, digamos que a veces un poco hasta atrevida, ¿no? Rechazando ciertas cosas del cuerpo cuando uno ni ha entendido qué propósito tuvo Dios al crearlo así. Hay cosas muy obvias, ¿sí? Y a veces son los argumentos también que se usa para debatir posturas evolucionistas frente a
al funcionamiento de ciertas partes del cuerpo que uno dice no sirven para nada, pero sí tuvieron un propósito y tienen un propósito en el diseño original de Dios. Pero asimismo pasa con temas eh, temas estructurales biológicos del diseño de la mujer y cuál es el propósito que tiene. Entonces aquí Nancy nos lo describe y dice acá, esto se debe a que Dios nos creó con un ángulo especial para sostener a un bebé. La curvatura de tu brazo te permite mecer y amamantar a un bebé. Esto tiene total sentido. ¿Mm? Y esta diferencia explica por qué a los hombres generalmente, por qué los hombres tienen más capacidad para, por ejemplo, eh, cierta facilidad para lanzar un balón de fútbol, esta estructura del brazo, ¿sí? Y en cambio al hombre se le dificulta más sostener y mecer a un bebé, como a la mujer esto se nos facilita y en cambio a nosotras de repente podríamos ser un poco torpes eh, con este movimiento de lanzar balones, ¿no? Evidentemente a los hombres se les da de manera natural mucho, mucho más fácil que a la mujer el deporte. Los deportes, los hombres tienden a, desde niños, desde varoncitos, a ser motrizmente un poco más avanzados y más adelantados para los deportes. Esto es una cuestión generalizada. Claro que no podemos decir 100% estandarizada o que sea una cuestión que no, evidentemente no es así. También hay niñas que se les da de manera muy natural y se les facilita y tienen habilidades desarrolladas, muy desarrolladas para los deportes. Pero eso es una característica y específicamente para ciertos deportes, ¿no? Entonces, en este sentido, Nancy en el libro nos lleva como a pensar en este primer asunto. La curvatura del codo, la diferencia entre el hombre y mujer es clara y tiene un propósito. Y si nosotros permitimos entenderlo y nos permitimos verlo de esta forma, lo vamos a apreciar de una manera diferente. Yo hubiera querido de pronto verlo así antes de haber quedado embarazada de mi primer bebé, que ya fue hace 14, ya casi 14 años, 13, 14 años. Porque en ese momento, cuando yo quedé embarazada de mi primer hijo, yo no quería ser mamá todavía, a pesar de que estaba casada. No quería ser mamá. Y no entendía muchas de estas cosas que me hubieran hecho disfrutar de una manera mucho más profunda y especial el ser mamá. Entonces, qué lindo que nosotros podamos transmitirle esto a nuestras hijas, las que tengamos hijas. Poderles mostrar todas estas características del cuerpo de la mujer que lo hacen distintivo a la del hombre, ¿sí? Porque Dios tenía un diseño especial al haberte creado con estas diferencias. Entonces, vamos a permitir que nuestras generaciones siguientes puedan ver lo que nosotros tal vez nunca vimos. Entonces vamos a mirar otras diferencias, que evidentemente las hay. Los hombres tienen 50% más de masa muscular en base al peso que las mujeres. Una mujer del mismo tamaño que su contraparte masculina generalmente tiene el 80% de la fuerza que él tiene. Otra, el cuerpo de una mujer es mucho más eficiente para almacenar energía, o sea, grasa, y tener reservas para el embarazo y la lactancia. O sea, esto tiene un propósito, no es como, ay, no, qué desgracia, por eso es que tiendo siempre a estar gorda, ¿sí? Y yo que me la paso queriendo adelgazar todo el tiempo, y este cuerpo que no es sino que como una cosita y ya, mejor dicho, se me nota en todos lados. Entonces, nosotros como mujeres
renegamos de eso y lo consideramos que de pronto que es gracia o esto es lo peor, ¿no? De ser mujer. Pero fíjate que Dios tiene un propósito con esto. La capacidad y la posibilidad que tiene nuestro cuerpo para almacenar energía, ¿m? Que se va a transformar luego en grasa, evidentemente. Esto es porque necesitamos esas reservas. Nuestro diseño, nuestro cuerpo necesita esto para hacer un adecuado proceso de embarazo y luego poder amamantar a nuestro bebé. Los hombres tienen el corazón y los pulmones más grandes y más cantidad de glóbulos rojos en la sangre. Cuando un hombre está trotando al 50% de su capacidad, una mujer tiene que elevar su esfuerzo al 70% de su capacidad para mantenerse al mismo ritmo. Diferencias estructurales. El cerebro del hombre, ahora vamos a mirar cuestiones como a nivel ya tanto estructurales del cerebro como cognitivos. Entonces, el cerebro del hombre es más grande que el de la mujer, pero las mujeres tienen 4 veces más neuronas que conectan el hemisferio izquierdo con el derecho. Igualmente dice, los hombres procesan mejor el hemisferio izquierdo, procesan mejor con el hemisferio izquierdo, mientras que las mujeres tienden a procesar igual ambos hemisferios. Estas diferencias explican por qué los hombres generalmente tienen más capacidad para las matemáticas y el sentido del espacio y pueden resolver problemas desde una perspectiva orientada al trabajo, mientras que las mujeres generalmente son más perceptivas, más sentimentales, más comunicativas y más creativas. Esto son características que tienden a ser generalizadas. Nosotros veíamos, por ejemplo, en la sesión anterior, que se llamaba Recortes y Caracoles, y vimos las características distintivas del varón. Veíamos que esa era una de las características que dan el enfoque al varón en cuanto a lo que significa ser hombre. Y es la perspectiva orientada al trabajo. Y esto lo analizábamos muy detalladamente en la sesión anterior. Por diseño, el hombre tiene esa iniciativa, esa necesidad, debe tener esa necesidad y esa iniciativa orientada a proveer a su casa, a salir a conseguir la provisión para su casa, salir a hacer lo que tenga que hacer para conseguir un trabajo, para emprender algo y poder asegurar la estabilidad económica de su familia. Esto ha sido así por generaciones. Claro que muchas veces nos entramos a preguntar, pero eso no es lo que yo vi en mi casa. De repente alguien diría, yo vi en mi casa todo lo contrario, un hombre como relajado, la mujer era la que se iba a trabajar, de pronto alguien diría, mi mamá fue la que proveyó para mi casa todo el tiempo. De pronto muchos de nosotras en esta generación podemos tener esas visiones y pensar, porque tal vez nuestras mamás lo transmitieron, digamos que, bueno, no es mi caso, pero sí muchas mujeres lo han podido experimentar, que de parte de sus madres, que eran las que salían a trabajar, a conseguir el dinero, las que se la pasaban todo el día fuera de casa trabajando, tenían esa visión de que la mujer es fuerte, la mujer puede ser mejor que el varón, la mujer puede hacer todo lo que hace el hombre, la mujer es la cabeza, la mujer es la que manda, etcétera. En esta generación de las mujeres que estamos aquí en esta reunión, por ejemplo. Pero esto hace, no sé, 50 años no era así y de ahí para atrás. Y cada vez, si vamos retrocediendo en los años, cada vez eso estaba mucho más claro. El varón salía a trabajar, ¿sí? Y esto no es una cuestión social impuesta. Esto es una cuestión natural de diseño. Es una necesidad innata en el hombre, ¿sí? Y lo veíamos. Pero, ¿qué es lo que sí ha influido
¿qué es lo que se ha influido socialmente para que esto cambie? Bueno, lo que ha influido socialmente son los argumentos feministas que también por años nos han venido transmitiendo esa idea equivocada de que no necesitamos del varón para nuestra provisión, ¿sí? Y que claramente nosotros podemos, en una perspectiva competitiva, salir a conseguir hasta lo mismo y mejor de lo que el varón pueda conseguir. ¿Y qué se ha producido en este sentido? Pues se ha producido es una postura de muchos varones. Ah, bueno, pues sí, como que mi esposa lo puede hacer mejor, o yo dejo que ella lo haga y antes mejor para mí, me ahorro el esfuerzo, evitemos la fatiga. Entonces esto ha producido un efecto contrario en el varón. Y yo creo que muchas aquí de las que estamos podemos ver de alguna forma algo de esto representado en nuestros hogares de crianza. Alguna pequeña parte. En mi caso, claramente mi papá era el que trabajaba, gracias a Dios, en ese sentido estaba todo bien ordenado, no era un hogar cristiano. Mi mamá era la que estaba en el hogar y bueno, yo recibí ese ejemplo, ¿sí? Pero en muchas cosas, mi mamá era la que definitivamente eh, tenía el mando. Ella era la que decidía bajo ciertas influencias de cuestiones de temperamento, de dominación, de control, de reacciones, de todo ese tipo de cosas que asustaban y producían miedo y pues era básicamente, bueno, listo, hágalo a su manera, ¿sí? Decida usted, hágalo como usted quiera, no hay problema. Entonces, la visión de una mujer fuerte, de pronto un poco agresiva también, y el hombre como tranquilo, flexible, que básicamente se deja llevar por lo que la mujer diga. Entonces, todas estas cosas y muchos de ustedes puede que tengan esas experiencias de una u otra forma, cómo esos argumentos feministas han definitivamente cambiado los roles. El diseño original ha sido cambiado, tergiversado, y también podemos ver que esto no fue positivo en gran medida. Esto realmente trajo muchos momentos de tristeza, de frustración, de dolor. Muchos hogares rotos por este tipo de cosas. Entonces, es importante, tan importante que entendamos y aceptemos este diseño para que nosotros podamos hacer un cambio. Tal vez en nuestro matrimonio hayamos cometido ciertos errores. Es el punto de partida para que esto cambie, pero también con nuestros hijos. No podemos seguir transmitiéndole estas perspectivas a nuestros hijos. Por eso es tan importante formar al varón. Hablábamos en la sesión anterior de libros como, hablábamos de algunos, entre ellos hablábamos de los libros de Dobson, que uno se llama ¿Cómo criar varones? Y ese libro para mí fue como revelador en muchos aspectos. Y se los menciono ahorita porque quisiera que todas las mujeres que están aquí que tienen hijos varones tengan la posibilidad de leer ese libro. Cómo criar varones. Es bien, bien interesante ese libro. Pero asimismo existe una perspectiva orientada hacia el diseño de la mujer, ¿sí? Y vemos aquí en esto que acabamos de leer, que a nivel de estructura cerebral, a nivel de estructura cognitiva, o sea, en nuestra corteza cerebral existen unas características estructurales que hacen que nosotras como mujeres tengamos un diseño que nos permita ciertas cosas, como que el hecho de ser más perceptivas. Esto tiene que ver con la capacidad que tenemos de procesar de manera igual ambos hemisferios, ¿sí? A no tener la tendencia de la dominancia cerebral. Esto nos hace más rápidas para percibir ciertas cosas que, por ejemplo, el varón,
¿sí? Que al ser enfocado en el hemisferio izquierdo, tiene características de dominancia cerebral izquierda, es decir, estas características las hacen ser lógico, más tendencia hacia el razonamiento, hacia las decisiones claramente y calculadas, hacia la secuencialidad, el pensamiento lógico matemático, todo esto tiene que ver. Y podemos decir, obvio, esto se ve clarito, son unas características muy, muy enfocadas hacia y orientadas hacia lo que implica el trabajo, ¿no? Entonces, obviamente todo esto es una cuestión muy a nivel general, ¿sí? En el diseño especial que Dios tuvo con cada mujer. Aún así, hay características. Hay mujeres que son muy buenas para las matemáticas y que se les dan de manera supernatural. Y ahí es donde están esa gran variedad y esa diversidad que Dios tuvo al permitir que cada uno de nosotros fuéramos únicos y únicas, ¿verdad? Entonces, pero recuerden que lo que estamos viendo aquí son cuestiones estructurales, son cuestiones que así parte de nuestro diseño. Entonces, vamos a entender cuál es ese significado oculto. El hecho de, por ejemplo, de que la mujer tienda a ser más sentimental, más comunicativa, más creativa. Todo esto tiene que ver con características de nuestro cerebro y la forma como somos diseñadas, como hemos sido diseñadas. Voy a mirar por aquí que me llega un mensajito del chat. Dice Araceli, entonces, si las diferencias no son solo físicas, sino que también cognitivas, ¿cómo las feministas sostienen que no se nace ni varón ni mujer? Sí, esa es la cosa más absurda. Bueno, digamos que las que tenemos sentido común, aún personas que no tienen una perspectiva de fe, una perspectiva bíblica, una perspectiva cristiana frente al tema, muchos pueden afirmar claramente lo absurdo que es este asunto. Pero pues definitivamente ellas dicen, sí, biológicamente soy mujer, pero me siento hombre, pero mi género lo decido yo, mi género lo escojo yo y yo decido, a pesar de que biológicamente soy mujer, decido tener características de temperamento y de conducta de un hombre, ¿sí? Y pues llegan ya obviamente y todas sabemos al extremo ya de empezar a transformar su cuerpo, empezar a diría uno, drogarse, porque es que la cantidad de droga química que toman o muchos padres hoy en día ya le dan a sus hijos porque quieren supuestamente apoyarlos en ese camino de transformarse de un sexo al otro. Empiezan a darles desde muy niños hormonas, químicas para retrasar ciertos procesos en su cuerpo, por ejemplo, las que son mujeres para que no les salga senos, para que no se desarrollen sus senos, o el vello púbico, por ejemplo, cosas de este estilo, y sigan teniendo esas características que les ayuda a mantenerse en el tipo de género que quieran adoptar, o viceversa. Entonces, esto es como hoy en día el movimiento feminista ha logrado esos objetivos y esas metas de básicamente decir, levantar el puño contra el cielo y decir, yo soy lo que yo quiera ser, yo decido lo que yo quiero ser. Pero pues fíjense que están de plano desconociendo, negando muchas de estas cosas que nomás hemos visto ahorita, que tienen que ver con cuestiones innegables, características de diseño fisiológico, físico, estructural. Sigamos en este análisis que nos hace Nancy respecto a cuáles son esas características, signos invisibles de aquellos señales visibles, ¿no? Los hombres tienden a responder al estrés con una estrategia de pelea o huida, mientras que las mujeres responden con la estrategia de brindar cuidado y amistad.
Esto significa que la mujer se enfoca más hacia adentro, en la familia y los hijos, en el cuidado de los suyos, y en especial y en desarrollar un fuerte vínculo grupal en tiempos de dificultad, mientras que los varones incrementan su enfoque en lo externo para poder enfrentar la amenaza. La razón de estas reacciones diferentes se debe a una diferencia de hormonas, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, el libro Nancy dice que ella estudió medicina de rehabilitación. Y tiene claridad sobre ciertas perspectivas médicas o de la fisiología humana, ¿no? Entonces, esto igualmente lo podemos conseguir en cualquier libro de biología, ¿ves? No es una cuestión como, ay, qué cosa tan nueva o algo que nunca lo habíamos pensado, pero eso no más, no es solamente una cuestión que está escrita en un libro, sino que tiene un significado profundo. El cuerpo femenino produce una gran cantidad de hormonas llamadas oxitocinas. Estas hormonas promueven la unión y el vínculo y aumentan el instinto maternal. El cuerpo masculino produce grandes cantidades de testosterona que genera el instinto de avanzar, correr riesgos, proteger y conquistar. Entonces, aún así, por más de que nosotros o una persona quiera negar lo que es, para poder ser igual, una mujer negar que es mujer para ser igual a un hombre o para ser exactamente un hombre. Por eso estas personas cuando hacen modificaciones en su cuerpo se tienden que ir al hormonal, algo completamente antinatural, si nos ponemos a verlo desde ese punto de vista, porque realmente Dios nos creó con unas características como mujeres que se vienen despertando y desarrollando en la mujer gracias a las hormonas, igualmente en el hombre, en el varón, ¿no? Entonces, estas hormonas influyen no solamente en los periodos de maternidad o ovulación o lactancia, sino en todo lo que implica el ser mujer, en reaccionar, en pensar, en actuar. De hecho, cuando tú tienes la posibilidad de leer acerca del ciclo hormonal y entender todas las múltiples influencias que el ciclo hormonal vienen a producir en tus reacciones diarias y cotidianas. Eso es una información muy valiosa que nos permite entender por qué de repente tendemos a ser así, tendemos a tener esta sensibilidad que a veces decimos estoy hipersensible, estoy demasiado sensible a ciertas cosas. Esto tiene una raíz ahí en las hormonas. Algunas veces las hormonas en el ciclo están más exacerbadas, otras veces están más estables, más tranquilas, y eso influye en nuestra forma de ser, ¿sí? Entonces, todas estas características distintivas permiten al hombre en ciertas cuestiones reaccionar como característicamente tienen que hacerlo. De una manera más fuerte, de una manera incluso se puede percibir también pues agresiva, fuerte, cuando están, por ejemplo, bajo un contexto, como dice acá, de pelea o huida. También, asimismo, en el momento que se despierte ese instinto de cuidado y protección, esta hormona le permite al varón tener ese tipo de tendencia. Y a nosotras como mujeres igualmente, tendemos a ser más, como tener más facilidad para las relaciones, para establecer vínculos sociales, vínculos de grupo. En este sentido, nosotras tenemos esas habilidades de manera innata. ¿Gracias a qué? Pues a las hormonas que el Señor, con un propósito muy claro, desde la creación, desde el diseño inicial del primer hombre y la primera mujer, puso allí. También veíamos, por ejemplo, las implicaciones del pecado.
¿verdad? Porque eso lo hemos visto en todas estas sesiones que hemos visto y que hemos estudiado el diseño del hombre y de la mujer, porque reflexionamos, pero de repente, ¿por qué yo he visto esos modelos de hombre? Todo lo contrario, no es protector, no es proveedor, ¿sí? O ese modelo de mujer que no es sensible, que no es delicada, que no tiene instinto maternal. Entonces, ¿por qué yo he visto esos modelos inadecuados? ¿Mm? Y los hemos visto no solamente en nuestra familia, sino en, en cualquier espacio social que nos movemos. ¿Mm? Y nos preguntábamos eso, ¿por qué razón? Y tenemos que irnos al, pues, origen, ¿no? Tenemos que recordar ese momento de la caída en el cual Adán y Eva deciden desobedecer a Dios, deciden eh, rebelarse contra Dios de alguna forma, eh, haciendo lo contrario a lo que Él estableció y les pidió. ¿Mm? Y entra el pecado al mundo. Entra el pecado al mundo a través de Adán y Eva, a través del primer hombre y la primera mujer, y de ahí en adelante su concepción cambió por completo. ¿Mm? Su perspectiva cambió por completo. Y de ahí por generaciones hemos visto la maldad, hemos visto egoísmo, hemos visto eh, una cantidad de hechos y acontecimientos durante todas estas generaciones registradas en la Biblia, no más registradas hoy en día por cualquier medio de comunicación, vemos cómo la maldad reina en el mundo, ¿sí? Y todo esto es consecuencia del pecado, de vidas y corazones que no conocen a Dios, que no han sido transformadas mediante el poder del Evangelio. Por eso todo esto tiene que iniciar entendiendo el Evangelio. Tú no puedes escuchar todas estas cosas y no puedes hacer que sean un hecho en tu vida si tú no has entendido el Evangelio y si tú no has sido regenerada y no estás siendo regenerada por el Evangelio, porque por más de que tú quieras por tus propias fuerzas, no lo vas a poder lograr, ¿sí? Porque nuestra mente ya está contaminada y pervertida por la influencia del pecado. Entonces, es importante eso. Si tú en algún momento dices, yo no entiendo el Evangelio, yo quisiera entender lo que es el Evangelio, bueno, déjame un mensaje, escriben por el Facebook, por donde me contactaste, si tienes mi WhatsApp o algo, y entonces hacemos un estudio sobre eso y que tú puedas entender principalmente qué es el Evangelio, porque solamente a través de entenderlo, tú vas a poder experimentar una transformación en tu vida, en tu manera de pensar y en tu manera de actuar, porque nuestro cuerpo y nuestra carne y nuestra mente contaminada siempre va a tender hacia el pecado, hacia reacciones, comportamientos, actitudes y pensamientos que nos lleven a el pecado y que nos lleven a una vida triste, es una vida sin sentido, porque a pesar de que son momentos de emoción fugaces o pasiones momentáneas, a la larga en tu corazón sabes que eso solo deja tristeza y solo deja vacío en el corazón, porque nosotros fuimos creados por Dios y como criaturas de Dios fuimos creadas para adorarlo a Él, para seguirlo a Él, para amarlo, amar a nuestro Padre, a nuestro Creador, así como tu Hijo te ama a ti de una manera inexplicable, asimismo tú fuiste creada para amarlo y para adorarlo a Él. Entonces, estas tendencias del comportamiento contrarias a lo que es el diseño que Dios puso en ti, esa tendencia que tú de repente dices, yo no puedo saber por qué sigo con estas reacciones, por qué no logro cambiar en estas áreas, debes de pronto pensar y repensar, ¿será que he entendido el Evangelio? ¿Será que realmente estoy caminando bajo una perspectiva de ser una mujer salva? ¿Sí?
lo soy, el Espíritu Santo está obrando en mí y me ha estado regenerando. Esas preguntas son válidas y los tenemos que estar haciendo en nuestra vida y reafirmando eso para nosotros poder tener la certeza y la seguridad que el Espíritu Santo nos va dando a través de los frutos que Él nos permite ir dando también, tener la certeza de nuestra salvación y la certeza que es evidente a través del testimonio de lo que Dios empieza a obrar en nosotras, ¿sí? Porque definitivamente queremos tener vidas abundantes, vidas fructíferas. Y lo primero es entender, tenemos que andar bajo el diseño que Dios nos dio, el diseño por el cual Dios nos creó. Entonces, aquí, en esta parte, estamos viendo y nos estamos confrontando. Oigan, yo sí veo todo eso tan bonito, pero yo no soy así. ¿Por qué? Yo quiero, empieza a orar y decirle, Señor, yo quiero que hagas una transformación en mí, porque realmente entiendo que esto es el diseño perfecto tuyo. ¿Mm? Entonces, empecemos ahí. Aquí hay algo muy bonito, aquí hay algo que nos permite también entender las cosas a otro nivel. Y es que cuando Dios le presentó la esposa al primer varón, este irrumpió en un poema que expresaba esta diferencia fundamental. Aquí estamos en Génesis 2:23, que dice, dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. No me van a decir que esto no es un poema, esto es otro nivel. Es hermoso leer esto y escucharlo, ¿verdad? Esas palabras que pronunció Adán. Esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y aquí hay una diferencia fundamental y se puede entender cuando uno se va a interpretar el texto desde el hebreo, el texto bíblico desde el hebreo. Entonces dice Nancy en la investigación que ella hizo, dice que en hebreo el nombre con el que se identificaba a sí mismo el varón era Ish, mientras el nombre para la mujer era Isha. El sonido de estas dos palabras hebreas es casi idéntico. Isha básicamente tiene el agregado de una terminación femenina, pero las dos palabras tienen un significado complementario. Y aquí yo les recuerdo en una de las sesiones anteriores, si no estoy mal, la segunda, donde hablábamos el género es importante, yo me remití a un diccionario hebreo, que si en internet hay diccionarios hebreos, para confirmar ciertas cuestiones que Nancy mencionaba acerca del significado en hebreo de unas palabras, de ciertas palabras que nos permitía a nosotros entender un significado también profundo acerca del diseño del hombre y de la mujer. Entonces, yo entré nuevamente al diccionario hebreo y si uno pone allí, pide la traducción de Ish y de Isha, ahí sale claramente en la explicación de que es la terminación femenina la que le da el sentido a la palabra mujer. Pero es evidente aquí en este caso que es una derivación de la palabra original. Varón es Ish y mujer es Isha. O sea, el significado de lo que es ser mujer se deriva del varón, ¿verdad? Y eso también lo relacionamos con cuando leíamos Génesis 2 y Génesis 5, donde dice que básicamente la mujer es no solamente tomada a nivel literal, porque de una costilla fue tomada, sino a nivel conceptual y gramatical, porque la misma frase del texto bíblico lo remite así. En este sentido, tú lo vas a poder profundizar en las sesiones anteriores. Si no lo viste, si ya lo viste, lo tienes supremamente claro, ¿sí? Pero las personas que han estudiado el texto hebreo, las personas que se han dedicado a eso, creen que Ish deriva de la raíz que significa fuerza,
mientras que Ishah deriva de la raíz que significa delicada. Entonces, aquí, en ese sentido, podemos entender también el propósito que Dios dejó plasmado, no solamente en lo que hoy en día nosotros podemos leer a través del texto bíblico en español o en inglés como lo leemos, sino desde el origen del texto hebreo. Porque sabemos que esas traducciones, la traducción del original, muchas veces la que transmite el sentido de algo que nosotros no podemos entender tan fácilmente. En este sentido, aquí nos habla claramente que esa terminación femenina, primero que todo, nos permite deducir que nosotras como mujeres, hacemos parte del varón, ¿sí? Hacemos parte del varón como el diseño original de Dios, así fue. Y segundo, ese hacer parte del varón, de alguna forma, implica que le complementa con otras características que el diseño original del varón no posee, ¿sí? Porque son claramente distintivas. Y segundo, lo que significa esto, varón, fuerza, y mujer, delicadeza. Entonces, quedémonos también con esto en el corazón que nos permita reflexionar aquí. Entonces aquí vamos a compartir algunos pensamientos, ustedes van a compartir algunos pensamientos, de pronto si pueden escribirlo en el chat o si quieren hablar y quieren compartir lo que piensan acerca de esto. Pero nos vamos a tomar unos minutos para pensar con base en lo que aprendiste en las sesiones anteriores sobre el diseño de Dios para el varón. ¿De qué manera quiere Dios que el hombre ejerza su fuerza? ¿Sí? De pronto, muchas de nosotras relacionamos la palabra fuerza con abuso, con maltrato, con agresión, ¿verdad? Y es lo que hablábamos ahorita. Pero, ¿de qué manera quiere Dios que el hombre ejerza esa fuerza que hace parte de sus características fundamentales del hombre, del varón? Si quieres compartir algo, déjalo en el grupo, que así nos edificamos mutuamente. Segunda pregunta para reflexionar. ¿Qué significa para ti el término delicada en la manera como Dios creó a la mujer? ¿Qué significa? Porque aquí también podemos pensar y podemos decir, hay una tergiversación, ¿sí? De lo que implica la delicadeza femenina, y esto a veces está relacionada con ser víctima, ¿sí? Y hoy en día está muy relacionada con esto, con ser víctima. Entonces, la mujer es delicada, pero para ser víctima. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Voy a mirar aquí, alguien, ¿qué se me hizo? ¿Alguien quiere hablar? Estoy viendo que alguien está abriendo su audio. Tal vez Yesenia, no sé si quieras hablar y compartirnos algo. Ustedes saben que aquí pueden abrir el audio si quieren compartir. Igualmente, pueden escribirlo. Yo sé que de pronto se están tomando ahí unos minutos para compartir algún mensaje. Damos una esperita. Bueno, voy a mirar aquí nuevamente que se me pierde la zona del chat. Ya. Bueno, entonces por aquí dice Viviana, la primera pregunta, ¿no? ¿De qué manera quiere Dios que el hombre ejerza su fuerza? Con la de proveedor y protector, siendo esforzado. Sí, claramente que para poder trabajar, para poder proveer a su casa, evidentemente esto exige un carácter esforzado. Y esa fuerza que de una manera como muy, no sé, gramatical, o sea, el significado de esa palabra, de esta terminación hebrea es fuerza. Entonces decimos, fuerza significa muchas cosas. Pero ¿cuál es esa intención de Dios?
de qué manera se quiere mostrar esa fuerza. Y aquí Viviana lo dice muy claramente. Ese carácter esforzado del hombre que le permitirá ser el proveedor en su casa y el protector de su familia. Para eso se requiere fuerza, ¿sí? Y ahí es donde está haciendo uso de esas características naturales e innatas que Dios puso especialmente y en una doble porción al varón. ¿M? Porque claramente decimos la mujer también, ¿sí? Las mujeres también podemos ser fuertes, hemos pasado por serie de dificultades y hemos sido fuertes para sobrellevarlas, claro que sí. Muchas mujeres han levantado sus casas solas y se necesita fuerza para eso. Y claramente Dios nos permite, cuando estamos también caminando con Él, nos da lo que necesitamos para poder pues cumplir ese plan que Él tiene con nosotros. Y si necesitamos una porción adicional de fuerza, Él nos la va a dar. No es que esto solo le corresponde al varón, no, ¿verdad? Pero sí estamos entendiendo ese diseño original porque no es el plan de Dios que una mujer levante sola su hogar. No hace parte del diseño original de Dios, de lo que Dios quería que fuera el hogar, el matrimonio, la relación entre un hombre y una mujer. No era el plan de Dios original que un hombre abandonara a una mujer con un hijo y le tocara a esa mujer levantar sola su hogar. ¿Sí? Esto es consecuencia del pecado, evidentemente. Pero si estamos aquí hablando, ¿cuál es el propósito de Dios? El original, el diseño, entonces vamos a poder sacar esa conclusión y decir, sí, definitivamente es el propósito de ser fuerte el varón. Dice por aquí, nos comparte Carolina. Ahora que tengo la oportunidad de ver a mi esposo trabajando durante todo el día desde casa, me doy cuenta que la fuerza es el carácter, porque bajo la presión del trabajo, las obligaciones de la casa, fácilmente un hombre puede huir, pero es la fuerza que él tiene que le ayuda a mantenerse firme ante las presiones. Dios mío, tremendo eso que tú nos compartes, Carolina, porque creo que es una perspectiva que tal vez muchas no nos hemos detenido como a pensar, ¿verdad? Y tú lo dices ahora que lo tengo en la casa, porque antes ellos se iban a trabajar. Bueno, en mi caso, mi esposo siempre, bueno, desde hace como 3 años para acá, 4 años, trabaja desde casa. Y de pronto yo he podido entender muchas de estas cosas también. Pero antes, como tú mencionas, cuando el hombre se iba a trabajar fuera de casa, de repente nosotros habían muchas cosas que no podíamos percibir y que no podíamos dimensionar del nivel de fortaleza y de fuerza de carácter, no solamente física, ¿sí? Que es evidente la física, pero de carácter, ¿verdad? Que un hombre tiene que tener para soportar la presión, las presiones del trabajo a nivel laboral. ¿Mm? Y que dices tú aquí que de repente esto lo puede hacer estas obligaciones de la casa a un hombre querer huir. Ujú. Pero esa es la fuerza que lo ayuda a mantenerse firme ante las presiones. Sí, me encantó eso. Viviana dice, también siendo respetuosas en el término de la mujer, ¿verdad? Lo que implica el ser delicada, que es el propósito del plan de Dios. Dice Viviana, siendo respetuosas y sujetas a los esposos. Exacto, ser delicada implica eso, porque uno dice, pues, Dios mío, pues a veces uno dice cuando estamos en ese proceso de entender y de sujetarnos a nuestros esposos, y digo que es un proceso porque yo creo que aquí, aún la que tenga más años de cristiana, se ve algunas veces un poquito afectada con eso, ¿sí? El ser respetuosas y sujetas implican un trasfondo más profundo de lo que significa ser delicada, ¿verdad? Mm, la mujer que expresa esa delicadeza en su vida, en su actuar, va a ser respetuosa, porque le va a hablar a su esposo con delicadeza, le va a hablar a su esposo con cuidado,
Sí, 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 porque si decimos háblele a su esposo con respeto, entonces de pronto sentimos ese término como que nos están poniendo contra la pared, ¿sí? Pero qué bonito verlo desde la perspectiva de que hablarle con respeto al esposo implica hablarle de manera delicada. Yo le puedo decir algo con lo que no estoy de acuerdo, pero se lo digo de una manera suave, delicada, ¿sí? No gritando o no levantando la voz o imponiendo o con un tono de voz fuerte, ¿sí? Porque esto es lo que implica el de ser irrespetuosa. Entonces, hasta en eso ser delicada y sujetas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros simplemente aceptamos la decisión de nuestros esposos, de repente así no estemos de acuerdo. Obviamente todo esto lo hemos aclarado. Debemos sujetarnos a nuestros esposos siempre y cuando ellos no nos estén pidiendo que hagamos algo contrario a lo que Dios manda en la Biblia y a los principios bíblicos. ¿Mm? Mientras tanto, nos debemos sujetar y para eso tenemos que también tener un carácter delicado, ¿sí? Para decidir sujetarnos, decidir, bueno, amor, decir, sí, Señor, bueno, lo que tú decidas está bien, y de repente orar si nos parece que hay una mejor forma de hacer las cosas. O decírselo con delicadeza. Familia Ortiz dice, buenas noches para todas amadas mujeres. Mil gracias por tu tiempo y por recordarnos esas enseñanzas tan importantes en nuestros tiempos. Fuerza es quien lidera, pero también quien sabe someterse a Dios y a su propósito divino. De esta forma puede ejercer un gobierno sano en su hogar. Exacto, para liderar se requiere fuerza. Y eso lo veíamos en la sesión anterior, que el hombre dentro de ese plan de Dios está diseñado también para liderar espiritualmente a su familia. ¿Mm? Y para eso se requiere fuerza. ¿En qué sentido? Someterse a Dios y su propósito. Y así pueda ejercer un gobierno sano. Totalmente cierto. Isabel, delicado, poderosa, que traspasa toda sensibilidad. Mujer con el carácter de Cristo que toca lo invisible. Delicada, nosotras somos sensibles a identificar las necesidades del otro. Bueno, la primera parte, te confieso que no la entendí. Dices delicado, pero querías decir delicada, ¿verdad? Es tal vez a lo que te refieres, y es básicamente que esa capacidad de la mujer debe traspasar toda sensibilidad. ¿En qué sentido? Reflejando el carácter de Cristo, ¿cierto? Y somos sensibles a identificar las necesidades del otro. Esas son de lo que se deriva el ser delicada desde una perspectiva, ¿no? Esa sensibilidad especial que Dios nos dio. Pero a veces, y yo creo que aquí todas nos confrontamos, ¿no? Somos como muy buenas para identificar las necesidades del otro, pero a veces de nuestros esposos no. A ellos a veces sí los ponemos contra la pared, a veces a ellos sí los confrontamos duro, con ellos sí se nos olvida toda sensibilidad innata y natural en nosotras, que decimos, óigame, pero ¿cómo es que yo sí lo logré aquí? Entonces pude intermediar en esta situación y pude lograr conciliar y pude lograr entender y llegar a un acuerdo con otras personas y en otros contextos. Y cómo a veces con nuestros esposos no tenemos esa paciencia y no tenemos esa delicadeza y ese amor para hacerlo y para percibir esas necesidades de él, de nuestro esposo, del hombre que Dios nos ha dado, que a pesar de que está llamado a ser fuerte, que está llamado a ser líder, que está llamado a proveer, también es un pecador perdonado si está en los caminos del Señor y si está cubierto bajo el evangelio y es un hombre redimido, pues está caminando en ese proceso de transformación, pero se nos olvida que es pecador, ¿sí?
Y en ese sentido, olvidamos las consecuencias de esto, de esas reacciones que no nos gustan de él, esos comportamientos que no nos gustan y que entramos con toda a señalar. Entonces, debemos esa sensibilidad poderla también expresar con nuestros esposos. Pidámosle al Señor que nos ayude en ese sentido. También dice familia Ortiz, delicada es un resultado de someter nuestra voluntad a Dios. Total, porque por nuestras propias fuerzas es difícil. Y estar atentas a la voz del Espíritu Santo para que nos guíe como debemos ser y hacer en nuestra familia y con nuestros esposos. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo a tener un espíritu apacible, con quien es agradable estar. Así tengamos la pila de platos al techo o muchos pañales que cambiar. Sí, así es, y que espectacular que has puesto esos ejemplos, porque claro, evidentemente hay cosas que nos estresan en el diario vivir, hay cosas que nos hacen decir, no tengo hoy la paciencia porque esto está hecho un caos, porque hoy las cosas me salieron todas al revés, porque yo tenía planeado esto y todo me salió mal, porque tantas situaciones que se nos pueden presentar en el día a día que hace que nosotras de repente sintamos que estamos al límite y que no nos sale esa dulzura y esa delicadeza y que no nos sale, pero pidámosle al Señor un espíritu humilde y apacible, ¿sí? Como dice la palabra. Oremos conforme a la palabra y pidámosle, Señor, dame un espíritu humilde y apacible para poder tener estas reacciones y actitudes con mi esposo y con mis hijos también. Y que nuestros hijitos oren esto también. Cuando son así, están en esa etapa de ser impulsivos, de ser agresivos y pelearse entre ellos, de hacer tantas cosas necias. Entonces, que ellos oren, Señor, dame un espíritu humilde y apacible para que se pueda reflejar en mí el fruto de tu Espíritu Santo. Entonces, listo. Vamos entonces ya a terminar. Gracias ahí por todos los comentarios que ustedes hicieron. Creo que ya no nos quedan sino como 2 cositas. Concluimos aquí este punto. Concluimos. ¿Qué vamos a concluir? La delicadeza es parte integral de lo que significa ser mujer. ¿Listo? Acuérdense, en la sesión pasada vimos esas características de lo que significa ser hombre. Y aquí estamos concluyendo la primera parte. La delicadeza es parte integral de lo que significa ser mujer. ¿Qué dice el diccionario de ser delicada? ¿Cuál es la interpretación, el significado? No dura, que es algo delicado. Uno se imagina un objeto delicado. Es que no es duro, blando al tacto, flexible, dócil, suave, grata, no fuerte, tranquila, calma, gentil, amable, tierna, compasiva, comprensiva. Aquí decimos, oh Dios mío, ¿cuánto me falta? ¿Cierto? O algunas veces lo logro, pero otras veces como que no lo logro. Entonces, la palabra de Dios, o sea, en el Nuevo Testamento, en la Biblia, vemos una palabra similar a delicada y usa la palabra frágil. En 1 Pedro 3 al 7 dice así, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, ¿cómo describe a la mujer la Biblia? Ese concepto y ese sinónimo de delicado, frágil. Y hace una relación con un vaso, que es frágil, es vidrio, y se cae, se parte, si se le hace duro, se parte, si no se tiene cuidado y se pone en un lugar donde alguien pueda chocar contra él, se parte. Entonces, veamos vimos todo lo que eso significa. Y por último también, el texto bíblico en Génesis 2, 18 al 20 nos permite concluir esto. La mujer fue creada para el hombre. Esto que veíamos, la mujer es delicada, la mujer, el ishah se deriva de ish, ¿verdad? El concepto de varona o mujer, como decía en el texto bíblico original, varona, se deriva del varón, ¿sí? Hasta en el significado de la palabra está implícito esto. La mujer fue creada para el hombre.
Y eso lo vemos aquí en Génesis 2 del 18 al 20. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Luego dice otra parte en el 19 y el 20 dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, evidentemente, Dios creó a la mujer para complementar al hombre, para el hombre. ¿Sí? Cuando vemos que es para complementar, decimos, ay, sí, no, yo soy el complemento, es que yo soy súper importante porque yo complemento al hombre. No, no, no. O sea, realmente quédate en lo que significa para, ¿sí? Fuimos creadas para el hombre, para él, para llenarlo, para satisfacerlo, para complementarlo, para ayudarlo, para apoyarlo. O sea, son muchas cosas que esto implica. Y 1 Corintios 11:9 dice, la mujer, nos permite concluir esto. La mujer fue diseñada para asistir al varón como su ayuda idónea en el llamado que Dios le dio. La mujer tiene una predisposición inherente a las relaciones. Y aquí, 1 Corintios 11:9 dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Fíjense en que aún en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, estos conceptos están claramente relacionados y reafirmados. ¿Por qué? Porque así es el propósito y el plan de Dios desde la creación. Entonces, esto nos permite concluir ya para terminar. Las mujeres tienen el instinto y la capacidad de relacionarse, una característica distintiva de lo que permite ser mujer. Entonces vimos que una característica distintiva de ser mujer es la delicadeza, ser frágil, ser creada para el hombre y tener la capacidad de relacionarse. Y en este sentido, aquí nosotros lo llevamos al plano de las relaciones, ¿sí? La tendencia característica de las mujeres hacia las relaciones interpersonales no significa que los hombres no están interesados en las relaciones o que son incapaces de desarrollar fuertes vínculos. El haber sido creadas para alguien indica que Dios creó a la mujer como una criatura más relacional. En contraste con el hombre, su identidad no está basada en trabajar como lo está en relacionarse y comunicarse con los demás. Entonces tiene un propósito esto, el hombre está enfocado en lo concreto, ¿sí? En ciertas cosas que le permiten conseguir lo que necesita para proveer. Y la mujer, al ser creada para, tiene de manera innata una tendencia a pensar en el otro, ¿sí? A relacionarse, a buscar suplir una necesidad, a tender un lazo de apoyo. Entonces, por esta razón, las mujeres tenemos esa tendencia y debemos usar ese instinto natural que Dios nos dio principalmente en nuestro hogar. A veces a nivel laboral usamos magníficamente todas estas habilidades innatas, ¿sí? Para hacer relaciones, para hacer contactos, para lograr hacer crecer un proyecto, para muchas cosas a nivel laboral, hasta ministerial, una mujer en un ministerio. Pero descuidamos nuestro hogar. Y en nuestro hogar a veces somos duras, a veces somos un poco insensibles en cuanto a entender la necesidad de nuestro esposo, de nuestros hijos y ser comprensivas, ser pacientes, ser cuidadosas, ser delicadas. Todas estas cosas tenemos que aplicarlo primero en nuestro hogar. Entonces vamos a terminar aquí. Estamos ya apenas para terminar. Gracias ante todo a todas las damas y mujercitas que se quedaron hasta el final. Dios las bendiga porque siempre es extenso el estudio, pero qué bendición que puedan estar hasta el final. Vamos a orar para cerrar. ¿Les parece? Siempre hemos hecho en todas estas sesiones, cuando terminamos, alguna de ustedes cierra con la oración. ¿Listo? Entonces, ¿quién quisiera orar para cerrar? ¿Quién abrió el audio por ahí? Bueno, vamos a un minuto, no más. Yo me lanzo. ¿Quién se pide? Listo, Katherine, gracias. Bueno, dale.
Señor, gracias por este momento que nos has regalado. Gracias por todo lo que hemos podido reflexionar el día de hoy. Dios, llena nuestros corazones de compasión, de amor para con nuestras familias, para los que no tenemos hijos con nuestros papás y las que tienen hijos con sus hijos y sus esposos. Dios, guíanos y danos esa sabiduría que tanto necesitamos en nuestro corazón. Acompáñanos en el camino, sé nuestro faro en cada momento, en cada cosa que decidamos hacer. Sé nuestra palabra y quédate con nosotras. Acompáñanos y llénanos el corazón de mucho amor, de mucha compasión, para que podamos crecer en ti y ser fuertes contigo. Amén. Amén. Gracias, Catherine. Bueno, entonces, gracias nuevamente a todas. Espero que haya sido de gran bendición y edificación este estudio, como lo ha sido para mí. Realmente yo estoy aprendiendo muchísimo al poder compartirles todo esto. Que lo podamos aplicar en esta semana. Propongámonos y pidámosle al Señor que nos ayude a que todo esto que hemos aprendido lo podamos poner en práctica. Seguramente vendrán pruebas esta semana, pero de parte de Dios son para que podamos recordar y aplicar todo esto. ¿Listo? Un abracito, Edna, Silvia, Yesenia, Lauritza, qué bendición. Gracias por sus mensajes y nos vemos el otro martes si Dios permite. Bueno, esto va a estar grabado en el grupo de Facebook. Como siempre, ahí les voy a pegar todo. Dios les bendiga. Chao.